Hola, mi nombre es Elizabeth Cano Escobar, soy maestra en arte dramático, licenciada y magíster en dirección escénica, soy la directora artística del grupo Hermetus y bueno, gestora cultural, por aquí ando en la entrevista con Juliana y con Olga. Gracias, Eli, por esta entrevista. La primera pregunta es, ¿podría contarme un poco sobre su experiencia o relación con Tebaidarte? ¿Cómo supo de Tebaidarte o de dónde lo conoce? Bueno, Tebaidarte hace parte del circuito nacional de teatro, un grupo de personas, artistas, cercanos, amigos, en su proceso ellos como tal y amigos del sector cultural y artístico colombiano, con una actividad permanente de programación, circulan por su espacio allá en la Tebaida, muchos grupos nacionales y ellos a su vez circulan por diferentes partes del país y del mundo, tienen una producción constante artística. Bueno, a nuestra sala Pandora Centro Agrocultural han venido también a presentar su trabajo y Alex, uno de los integrantes del grupo, pertenece a todo el proceso también de participación, de decisiones, de toma de postura política y participación en todo lo que tiene que ver con el sector y con el gremio teatral. Entonces, claro, son unos agentes súper activos que sabemos de ellos por las redes, por los grupos a los que pertenecemos, sabemos de su movimiento. Bueno, en cuanto al enfoque de prácticas teatrales familiares, ¿qué tipo de actividades teatrales en familia ha identificado en Tebaidarte? Bueno, hay varios montajes. Yo veo que ellos tienen un enfoque hacia lo folclórico, entendido lo folclórico en la contemporaneidad, o sea, una contextualización del país, de Colombia, de problemáticas, también desde personajes cotidianos, de personajes que no los podemos encontrar en cualquier lado. En ese sentido, siento que desde ahí describo, que veo, percibo de ellos el tema de lo folclórico. Sus montajes tienen mucho que ver con una crítica y una apuesta por lo social y los problemas del país, que los llevan, repito, de una manera muy desde lo juglar, lo siento también, muy desde la cuentería, o sea, un acercamiento que rompe la cuarta pared para contarnos una realidad del país que asumen diferentes personajes. Siento también que ellos y lo que percibo es que se unen al movimiento también de la región, entonces hacen familia y grupo con otros grupos que están cercanos y desde ahí también ellos nos llevan una información estética, política y artística desde esta postura crítica de país. Bueno, en cuanto al impacto en el movimiento cultural, ¿cómo cree que las prácticas teatrales familiares han fortalecido el movimiento Tebaidarte, que influyen en su permanencia? Bueno, lo que yo siento es que el hecho de que sean familias las que lideran ese proceso lo mantienen, porque se convierte un proyecto no solo de los papás, sino un proyecto también ya de todos, incluyendo a los hijos, y cada uno trae sus saberes. En ese sentido, al ser un proyecto familiar, pues genera una permanencia porque se vuelve un colectivo que todos están trabajando hacia lo mismo. Lo veo tanto en la sostenibilidad, en la formación de públicos, como en esa producción artística. En ese sentido, uno siente que es un proceso que viene fuerte para sostenerse y que se va a sostener también hacia futuro. En su opinión, ¿qué aspectos culturales o sociales se han mantenido vivos en la Tebaida gracias a esas iniciativas? Pues por un lado es todo el legado de saberes ancestrales, de todo lo que hemos hablado desde lo folclórico, al montar en escena este tipo de historias, este tipo de personajes, es una tradición que va a permanecer en el tiempo. Entonces, desde ahí me parece que es un legado que es fuerte lo que dejan y eso hace un impacto para las nuevas generaciones también y para que la cultura permanezca como estos, vuelvo y repito, como estos personajes, como estas historias, que además tienen ese pensamiento crítico de país, entonces también se da que los niños que vienen, la gente que ingresa, como público, como parte del proceso, se va dando un relevo generacional que va a dar una continuidad de conocimiento de una cultura que es también que es también pues una cultura andina, una cultura paisa, pero al mismo tiempo una cultura colombiana. Eso, creo que desde ahí se va a generar
como una transmisión de saberes que lo va a seguir viviendo tanto el público infantil como los jóvenes y como los otros grupos que se acercan. ¿Cree que estas prácticas tienen potencial para ser replicadas o adaptadas a otras comunidades? ¿Por qué? Yo creo que estas prácticas sí tienden a ser replicadas y de hecho históricamente como país nosotros hemos hecho un teatro muy desde las familias, lo vemos incluso desde los papás del teatro con la Candelaria, con el TEC, que son familias. Por supuesto, se puede replicar y es muy interesante ver todo lo que ellos han hecho, porque también en los pueblos sigue vivo todo el movimiento teatral en los pueblos de Colombia en general. Entonces, cuando son las familias, vuelvo y repito que lo decía en la pregunta o en la respuesta anterior, cuando son las familias, el proyecto tiende a sostenerse en el tiempo, porque ya no es un proyecto solo de una persona, de un artista, sino de un grupo familiar que él se la mete toda con su experiencia de vida. En ese sentido, me parece que sí se puede replicar porque a veces esa vena artística no la lleva uno o dos miembros de la familia, sino que la llevan varios. Y a veces esos otros roles que tienen los otros miembros de la familia, por decir desde las comunicaciones o desde una parte más operativa, más matemática, más desde la contabilidad, pues también viene a sumar. O cuando son miembros de la familia o cercanos que tienen otros conocimientos, como por decir en las comunicaciones, en lo audiovisual, en lo político, qué sé yo, otras áreas que vienen y alimentan también. Entonces, de verdad que es un asunto que es replicable porque también puede hacerse una sostenibilidad que no es solamente económica, sino que también es social, sino que también es artística, desde ese conjunto o ese grupo como cimiento. Ahora la reflexión y el cierre. ¿Qué recomendaciones o deseos tiene para el futuro de Te Baidarte? A mí me parece que es un grupo que tiene que seguir, un grupo y un movimiento que tiene que seguir, porque le aporta al engranaje de país como movimiento cultural. Entonces me parece que tienen que seguir fortalecidos. Me parece que ellos hacen una cosa muy interesante porque combinan toda esa parte administrativa y de gestión con la creación. Y desde ahí eso es lo que da como el motor, porque es que eso son y eso somos artistas. Entonces ese asunto creativo de poder circular aquí a nivel nacional, a nivel internacional, de llevar sus puestas, de ganarse convocatorias, de poder estar pues como siempre en el circuito, me parece que lo que sigue es hacer muchísimo teatro y me encanta que lo sigan haciendo y que sigan circulando y que vayan a muchos otros lugares a llevar ese bello trabajo. Bueno, ¿hay algo más que le gustaría compartir o agregar? No, me siento muy halagada, muy contenta, siento que somos pues como muy espejitos en cosas, como familia haciendo un trabajo cada uno en su región. Siento que los apoyos desde el afecto, como ustedes lo hacen, de trabajar con los grupos también desde el afecto, ese carisma, esa calidez humana, genera los resultados que se van teniendo. Los felicito también, a las dos las felicito por esta investigación, porque yo siento que es también un asunto nuevo que van a poner en la investigación, y aquí hablo un poquito más desde el rol como de profe, como desde ese rol más investigativo. Siento que es un tema que es muy del teatro colombiano, pero que casi no se conoce sobre él. Entonces, a ustedes dos felicitaciones y al movimiento Te Baidarte para adelante y como siempre, como que nos estemos apoyando. Gracias también por ese aporte que le hacen de verdad al país y al sector. Muchas gracias.